Hoy nos metemos de lleno en un tema complicado, y muy duro, los orígenes de la crisis de opioides en Estados Unidos. Tenemos varios análisis que, trazan una línea bastante directa desde un medicamento con receta hasta la epidemia actual. La idea es seguir esa pista, ¿no? Ver cómo se conecta un analgésico, el Oxycontin, que se lanzó con muchas promesas, con la crisis mortal de fentanilo que vemos hoy. Lo que hemos leído sugiere que hay detrás decisiones de negocio muy concretas, también respuestas de los reguladores y, claro, unas consecuencias humanas terribles. Piensa que hablamos de más de 100.000 muertes por sobredosis solo en 2022 en EU. El fentanilo está detrás de la mayoría. Así que la pregunta es, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo un fármaco para el dolor acaba sembrando esto? A ver, vamos a intentar desgranarlo. Es la pregunta clave, desde luego. Y lo que sugieren estos análisis, con bastante fuerza, es que esto no fue algo espontáneo, ¿sabes? No fue una casualidad. Describen más bien una construcción, paso a paso, durante décadas. Decisiones muy específicas, sobre todo de la farmacéutica y su marketing, que parece que pusieron las bases para que el tratamiento del dolor se convirtiera en un problema de adicción, a escala masiva. Vale, pues si te parece, empecemos por el principio que marcan las fuentes. Año 1996, Purdue Pharma, una farmacéutica, lanza Oxycontin en Estados Unidos. Es oxicodona, un opioide que ya existía, pero con una fórmula de liberación prolongada. ¿Qué tenía de especial? O mejor dicho, ¿cómo lo vendieron? Ahí está el kit de la cuestión. Según estos documentos, la fórmula, en teoría, liberaba el fármaco poco a poco durante 12 horas. Y la gran baza del marketing de Purdue, y aquí es donde las fuentes dicen que empezó todo, fue asegurar que por esa liberación lenta, el riesgo de adicción era muy bajo. Muy bajo. Sí, llegaron a decir que menos del 1% en algunas promociones. La idea era que, al no haber picos de euforia rápidos, como con otros opioides, pues el potencial adictivo era mínimo. Suena muy rotundo para un opioide, ¿no? Que al final deriva de la morfina. ¿Y en qué se basaban para decir eso? Pues aquí las fuentes son bastante críticas, la verdad. Señalan que se apoyaron en estudios que luego se vio que eran flojos o que estaban mal interpretados. O manipulados incluso, ¿no? Exacto. Algunas acusaciones hablan de manipulación, también de médicos que recibían dinero por hablar bien del fármaco, y sobre todo, una campaña de marketing brutalmente agresiva. Miles de comerciales visitando médicos, restándole importancia a los riesgos una y otra vez. Se gastaron, cientos de millones en promocionar Oxycontin no solo para el dolor fuerte, agudo, como el de después de operar o el del cáncer, sino también, y esto fue clave, para dolores crónicos más moderados, dolor de espalda, artritis, cosas así. Claro, ampliaron muchísimo el tipo de paciente, gente que a lo mejor nunca habría tomado opioides de forma seguida. Justo eso. El análisis describe cómo convencieron a muchos médicos para que dejaran de lado la prudencia que siempre habían tenido con los opioides para el dolor crónico que no fuera de cáncer. Se insistió mucho en la idea de que el dolor no se estaba tratando lo suficiente y que Oxycontin era la solución. La solución segura y eficaz. Y claro, entre 1997 y 2001 las ventas se dispararon. Millones de recetas. Millones. Y muchas veces para tomarlo durante mucho tiempo. Y como señalan las fuentes, sin controlar bien el riesgo de dependencia que se estaba creando ahí, en esos pacientes. Se estaba creando entonces, casi sin que la gente se diera cuenta, un grupo enorme de personas dependientes de un opioide fuerte, pero recetado legalmente. Sí, se habla de una medicalización del dolor, que en la práctica, funcionó como una puerta de entrada masiva a la dependencia de opioides. El sistema sanitario, los médicos, las farmacias, fueron el canal, muchas veces actuando de buena fe, basándose en la información que les daba la farmacéutica. Las fuentes sugieren que Purdue Pharma sabía, debería haber sabido, que los riesgos eran mucho más altos de lo que decían, pero priorizaron los beneficios, que eran astronómicos. Claro, es que una situación así tenía que saltar por los aires tarde o temprano, ¿no? Tanta gente volviéndose dependiente tuvo que empezar a notarse. ¿Qué pasó después? ¿Hubo alguna reacción, alguna medida? Sí, la hubo. Pero quizás llegó tarde y, según algunos análisis, no fue suficiente al principio. Ya a principios de los 2000 empezaron a salir noticias, informes, sobre el abuso de Oxycontin. La gente descubrió que si machacabas las pastillas, te saltabas lo de la liberación lenta y conseguías un subidón rápido, parecido al de la heroína. La sobredosis y la adicción empezaron a subir mucho en algunas zonas. La presión de los medios, las investigaciones, todo fue a más.
Y eso acabó con consecuencias legales para Purdue Pharma, ¿verdad? Sí, hubo un momento clave en 2007. Purdue Pharma y 3 de sus directivos importantes, el presidente, el jefe de abogados, se declararon culpables de un delito federal, misbranding, que es como comercialización engañosa. Vaya. Admitieron haber engañado a médicos y pacientes sobre el riesgo de adicción del Oxycontin. Una admisión muy seria. ¿Y qué consecuencias tuvo eso para ellos, para la empresa? Pues aquí el análisis se pone interesante. Les pusieron una multa de $634 millones, que suena a muchísimo dinero y lo era para una multa farmacéutica en aquel momento. Ya. Pero las fuentes lo ponen en perspectiva. Era solo una parte pequeña de los miles y miles de millones que Oxycontin ya le había dado a ganar a Purdue. Y lo más importante, ningún directivo fue a la cárcel. La empresa siguió funcionando, aunque ya con mala fama, claro. O sea que pagaron, pero... Pero para muchos críticos fue como un coste más del negocio, no un castigo que de verdad les hiciera cambiar o que disuadiera a otros. Entiendo. La empresa pagó, pero el problema de fondo, toda esa gente ya dependiente, seguía ahí. ¿Hubo algún otro cambio importante por esa época? Sí, en 2010, la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, aprobó una nueva fórmula de Oxycontin. Esta era mucho más difícil de machacar o disolver. Para que no se pudiera abusar tan fácilmente. Eso es, para complicarlo de inhalarlo o inyectarlo. Además, la presión legal, que los médicos ya estaban más alerta, que salieron genéricos, todo eso empezó a hacer más difícil conseguir el Oxycontin original con receta fácil, el que había causado la primera fase de la crisis. Parecen medidas lógicas para controlar ese fármaco en concreto. Pero claro, ¿qué pasó con toda la gente que ya era adicta? Pues aquí es donde la historia se tuerce aún más, y las fuentes lo ven como una consecuencia directa, aunque quizá no buscada, de esas restricciones. Es fascinante y trágico. Al cerrar un poco el grifo del Oxycontin de receta, o al hacerlo más caro y difícil de conseguir y de manipular para abusar, toda esa gente que ya tenía dependencia física o adicción no desapareció. Su cuerpo seguía necesitando el opioide, y buscaron alternativas. Se cerró una puerta, pero la necesidad seguía ahí, empujando. ¿Y hacia dónde fueron? Pues, sobre todo, al mercado ilegal. Y la alternativa que apareció con más fuerza en la década de 2010 fue la heroína. La heroína. Sí. Era mucho más barata que el Oxycontin en el mercado negro. Y, aunque suene raro, más fácil de conseguir en la calle una vez que las recetas se controlaron más. Esto es lo que los análisis llaman la segunda ola de la crisis. El salto masivo de depender de un fármaco de farmacia a una droga ilegal clásica. ¡Qué barbaridad! Pasar de ser un paciente con receta a buscar heroína en la calle. Debe ser un cambio brutal. Totalmente. Y las consecuencias sociales fueron enormes. El perfil del consumidor de heroína cambió de arriba a abajo. Ya no era solo el estereotipo que teníamos antes. Las fuentes documentan cómo gente de clase media, trabajadores, amas de casa, estudiantes, veteranos, gente de pueblos y barrios residenciales que se habían enganchado con una receta médica, de repente estaban en el mundo de la adicción callejera. Se habla de una democratización de la adicción a la heroína. Afectó a sitios que antes se creían a salvo. Y supongo que eso se notó en las cifras, en la salud pública. De forma dramática. Los estudios de esa época muestran una subida alarmante de la sobredosis por heroína, urgencias desbordadas, repuntes de VIH y hepatitis C por compartir jeringuillas. La crisis, que antes quizás estaba un poco más escondida bajo la apariencia de un problema médico, se hizo visible de la forma más cruda, en las calles, en las morgues. Una segunda ola terrible. Pero es que la historia no acaba ahí, por desgracia. Llega una tercera ola, todavía peor. Así es. Si conectamos los puntos sobre 2013, empieza a aparecer algo nuevo y mucho más peligroso en la droga ilegal. El fentanilo fabricado ilegalmente. Fentanilo. Oímos hablar de él constantemente. ¿Qué lo hace tan distinto y tan peligroso? A ver, el fentanilo es un opioide sintético. Se hace en laboratorios, no viene de la planta del opio como la heroína. Y su característica principal es que es potentísimo. ¿Cuánto de potente? Pues se calcula que entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y unas 50 veces más que la heroína. Además, es mucho más barato de producir porque no necesitas cultivar nada. Y como es tan potente, necesitas transportar muy poca cantidad. Eso para los traficantes es, una ventaja enorme. ¿Y cómo llega a la calle? ¿La gente lo busca a propósito? Al principio, no siempre.
Lo que describen las fuentes es que los traficantes empezaron a usarlo para cortar la heroína. Añadiendo un poquito de fentanilo, podían estirar mucho más la heroína, sacar más beneficio, o hacer que pareciera más fuerte. Pero el problema se multiplicó cuando empezaron a hacer pastillas falsas. Pastillas que parecían analgésicos de farmacia, como el propio Oxycontin, Percocet, o incluso pastillas para la ansiedad como Xanax, pero que en realidad llevaban fentanilo, y a menudo en dosis mortales. O sea que la gente compra una pastilla pensando que es una cosa. Exacto. Ujú. Y en realidad está tomando algo muchísimo más fuerte y que te puede matar. Justo. Es una ruleta rusa, literalmente. El consumidor muchísimas veces no tiene ni idea de que está tomando fentanilo, y menos aún de cuánta cantidad. Y como es tan potente, la diferencia entre la dosis que te da el subidón y la que te mata es mínima, cuestión de microgramos. Eso ha causado una explosión de sobredosis mortales accidentales. La gente cree que toma su dosis de siempre, de heroína, o una pastilla que conoce, pero si lleva fentanilo sin que lo sepan, el riesgo de morir de repente es altísimo. Es aterrador. Y esta es la situación que predomina ahora mismo, ¿no? Sí, desde 2015 más o menos, el fentanilo y otros opioides sintéticos parecidos son los que mandan en el mercado ilegal de opioides NWV. Son la causa principal de esas cifras espeluznantes de más de 100.000 muertes al año por sobredosis. Esta es la tercera ola, y es, de lejos, la más mortal. Hemos trazado la cadena. Oxycontin y su marketing, la dependencia masiva, la reacción de los reguladores, el salto a la heroína y la llegada del fentanilo. Ahora, volviendo al principio, el análisis insiste mucho en la responsabilidad de Purdue Pharma y de la familia dueña, los Sackler. ¿Cómo explican esa conexión, si ellos no metieron el fentanilo ilegal en el mercado? Esa distinción es clave, y las fuentes la hacen, ¿eh? Purdue y los Sackler no traficaron con fentanilo ilegal. Eso es un fenómeno criminal que vino después, con redes de narcos internacionales. Sin embargo, el argumento central de estos análisis es que el papel de Purdue fue fundamental al crear la demanda inicial masiva de opioides. Al promocionar Oxycontin de forma tan agresiva y engañosa durante años, crearon una población de millones de personas dependientes o adictas a los opioides. Crearon, digamos, el mercado adicto. Entonces, cuando las restricciones hicieron más difícil conseguir el producto legal, ese mercado que ya existía se convirtió en el blanco perfecto para los traficantes de heroína. Y luego, de fentanilo. Por eso se les considera la causa raíz, ¿sabes? La chispa que prendió todo esto. Y está toda la historia de la familia Sackler, que eran conocidos por donar dinero a museos, universidades, y sus intentos de lavar su imagen, ¿no? Sí, las fuentes mencionan esa dualidad, el apellido Sackler en edificios prestigiosos, mientras la empresa familiar era acusada de causar una epidemia. Se habla de los juicios larguísimos, los intentos de la familia por proteger su fortuna de las demandas. Hace poco se llegó a un nuevo acuerdo, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara uno anterior que les daba una protección legal que se consideró excesiva. Este nuevo acuerdo, de miles de millones, se supone que irá para compensar a víctimas y para programas de tratamiento y prevención, aunque para muchos sigue sin ser suficiente para el daño causado. Hay un concepto que usan algunas fuentes que me parece interesante: farmacéutica, para describir a Purdue. Una empresa que opera en esa zona gris entre lo legal y lo ético, ¿sabes? Aprovechando agujeros legales y poniendo el beneficio por encima de todo, incluso de la salud pública. La historia que cuentan estos documentos es clara. Decisiones de la empresa para vender más Oxycontin llevaron directamente a una adicción masiva. Y eso creó las condiciones para que luego llegaran la heroína y el fentanilo. Tenemos una campaña de marketing de un analgésico opioide, Oxycontin, que minimiza los riesgos de adicción de forma brutal. Eso genera una dependencia a gran escala. Luego viene una reacción de los reguladores que intenta controlar ese fármaco, pero deja a la gente adicta sin su fuente legal y sin un tratamiento masivo adecuado. Esa gente busca alternativas en el mercado ilegal, primero la heroína. Y finalmente, ese mercado se inunda de fentanilo sintético, barato, ultrapotente y letal. La conclusión que parece desprenderse es fuerte. No fue un accidente, sino una cadena de consecuencias que empezó con decisiones de negocio muy concretas. Exacto. La deflexión final que sacas de estos análisis va más allá de las drogas o el crimen. Toca temas de poder de las empresas, de responsabilidad ética, de fallos de los reguladores y del coste humano de la codicia cuando se aplica a la salud.
Nos enseña, de forma muy cruda, cómo el deseo legítimo de aliviar el dolor se pudo manipular hasta convertirse en el motor de una catástrofe. Y esto, claro, nos lleva a hacernos preguntas incómodas sobre el futuro. ¿Qué tipo de preguntas? Pues preguntas que resuenan mucho en las conclusiones de estos textos. Por ejemplo, ¿cómo podemos evitar que algo así vuelva a pasar? Si los intereses económicos de una industria pueden chocar de forma tan bestia con la salud pública, ¿qué controles, qué barreras éticas y legales necesitamos poner que de verdad funcionen? ¿Qué hemos aprendido o qué deberíamos aprender de esta cadena mortal sobre cómo vigilar a industrias que tienen tanto poder sobre la vida y la muerte de la gente? Son preguntas difíciles, sí, pero que esta historia nos obliga a plantearnos seriamente.